Bienvenidos y bienvenidas a la clase de castellano. Soy el profesor Jaumer y hoy vamos a hablar de semejanzas y diferencias entre géneros narrativo, lírico y dramático. La literatura se divide en tres grandes géneros, como ya habíamos mencionado antes: género narrativo, género lírico y género dramático. Cada uno de estos géneros tiene sus propias características, tiene cosas que los hacen parecidos, pero principalmente tiene cosas que los diferencian. Empecemos con el género narrativo. Características del género narrativo. Primero, siempre tienen un narrador. Hay una persona que es quien nos cuenta la historia. Ese narrador puede ser una persona ajena a la historia, que no sabemos quién es, pero lo sabe todo. Puede ser un personaje de la historia, puede ser el protagonista de la historia, o puede ser un personaje pequeño de la historia. Cualquiera de esos casos, siempre que haya alguien que nos narre, que nos cuenta la historia, es porque es el narrador de ese texto. Los textos narrativos tienen introducción, nudo y desenlace. Aunque esta sea una forma muy básica de contar las cosas, pueden cambiar, ¿no? Puede empezar por el desenlace, seguir por el nudo y terminar con la introducción. En todo caso y en cualquier orden, tiene estas tres partes, y si las tiene es un texto narrativo. Del mismo modo, los textos narrativos pueden escribirse en prosa, generalmente son escritos así, es decir, no en verso. Pero también hay textos narrativos que nos hablan a manera de estrofas y que también nos pueden hablar con sus palabras finales en rima. Eso no hace que deje de ser narrativo. Los textos narrativos están escritos en oraciones que forman párrafos, y cada uno de esos párrafos van creando capítulos o van creando textos más largos donde nos van contando la historia. Ejemplos de textos narrativos: muchos, pero digamos dos: Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain y Don Quijote de Miguel de Cervantes. Y ahora hablemos del género lírico. Características del género lírico. Cuando hablamos del género lírico, principalmente estamos hablando de los poemas. Y los poemas, hay algunos que tienen una voz que nos cuenta o nos puede narrar datos sobre una historia, pero no necesariamente es un narrador. Eso se llama voz poética. Entonces, si bien hay una voz que nos cuenta la historia, digamos que no tiene las mismas características que el narrador en los textos narrativos. Digamos que algunos poemas sí pueden narrar, pero no estrictamente con las mismas características de un texto narrativo. Segundo, algunos textos si cuentan una historia, entonces también tienen introducción, nudo y desenlace. Los poemas, podríamos decir que una de sus características principales es que están escritos en verso. Sin embargo, en el último siglo han surgido diferentes poemas y ha surgido un nuevo estilo de escribir poesía en prosa, es decir, que no tiene verso. ¿Cómo reconocer un poema? Bueno, visualmente, sin necesidad de leerlo, sabemos que los poemas tienen una forma diferente a los demás textos. En este caso, si está distribuido en versos o en estrofas, podemos saber que estamos frente a un texto lírico o un poema. Ejemplos de textos líricos, muchísimos, pero mencionemos solo dos: Por una mirada, un mundo de Gustavo Adolfo Bécquer y Soneto 22 de Pablo Neruda. Por último, hablemos del género dramático. Y aquí estaremos hablando de los textos que fueron escritos para ser representados en el teatro. Textos que fueron escritos para que unos actores los leyeran e hicieran su propia representación frente a un público. Características del género dramático. Primero, no tiene narrador. ¿Y por qué no tiene narrador? Porque simplemente en los textos dramáticos están hechos de diálogos, obviamente entre los personajes, y cuando el lector va leyendo esos diálogos, va comprendiendo cuál es el argumento de la obra y los detalles de los personajes. Segundo, como nos están narrando una historia, aunque sea a través de diálogos sin narrador, podemos decir que tiene introducción, nudo y desenlace, como los textos narrativos.
Entonces miren que es algo que tiene en común con este otro género literario. Los narrativos y los dramáticos tienen en común que tienen introducción, nudo y desenlace sus historias. ¿Un texto dramático puede estar escrito en prosa? Sí, claro. ¿Y puede estar escrito en verso? Es decir, que los diálogos rimen. Por supuesto, claro que es posible. Entonces podemos decir que pueden estar escritos en prosa o en verso. La forma de los textos dramáticos está basada a través de los diálogos. Es decir, como no hay narrador, siempre hay un diálogo tras otro. Lo único que a veces interrumpe un poco son los cambios de escena y las acotaciones, que no es la voz de un narrador, sino son instrucciones que se le dan a los actores para que ellos tengan una idea de cómo deben representar o qué deben hacer o qué acciones deben realizar mientras están actuando en la obra. Ejemplos de textos dramáticos tenemos Las nubes de Aristófanes, que es una comedia que fue hecha para ser representada en teatro. Igual manera, Romeo y Julieta, un clásico de William Shakespeare. Para que entendamos mejor la diferencia entre un texto narrativo, lírico y dramático, he creado este pequeño ejemplo hecho con el cuento Caperucita Roja, bastante conocido por todos nosotros. Miremos la diferencia entre texto narrativo, lírico y dramático. Texto narrativo. Caperucita Roja. Érase una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja con capucha para protegerse del frío. Por eso todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Qué original, ¿no? Caperucita vivía en una casita cerca del bosque. Un día la mamá de Caperucita le dijo: «Hija mía, tu abuelita está enferma. He preparado una cestita con tortas y un tarrito de miel para que se la lleves. Ya verás qué contenta se pone». «Estupendo, mamá. Yo también tengo muchas ganas de ir a visitarla», dijo Caperucita saltando de alegría. Cuando Caperucita se disponía a salir de su casa, su mamá, con gesto un poco serio, le hizo una advertencia. «Ten mucho cuidado, cariño. No te entretengas con nada y no hables con extraños. Sabes que en el bosque vive el lobo y es muy peligroso. Si ves que aparece, sigue tu camino sin detenerte». «No te preocupes, mamita», dijo la niña. «Tendré en cuenta todo lo que me dices». Texto lírico. La niña escarlata. En una casita de un bosque frondoso vivía una madre con un tesoro hermoso. Su hija, a quien llamaban Caperucita Roja, y usaba una capucha por si el agua la moja. «Hija, debes visitar a tu abuelita, pues hoy amanece un poco enfermita. Sé que la quieres mucho y te importa. Entonces llévale esta miel y algunas tortas. Ten cuidado con el bosque atroz y mucho más con el lobo feroz. Sigue tu camino sin detenerte. Espero muy pronto volver a verte». Texto dramático. Caperucita Roja. Acto 1, escena 1. Escenario: una cabaña de madera en el bosque. Mamá de Caperucita, sonriendo: «Hija, ya me acostumbré a decir de Caperucita Roja porque así te dice toda la gente». Caperucita Roja, mirando a los ojos a su madre: «Sí, mamá, es que me gusta mucho esta capucha porque me protege de la lluvia y del frío». Mamá de Caperucita acaricia la cabeza de su hija: «Hija, tu abuela está enferma y quiero que vayas a su casa y le lleves estas tortas y este tarrito de miel». Caperucita Roja hace un gesto de felicidad: «Claro, mamá». Mamá de Caperucita Roja hace un gesto de preocupación: «Pero no te distraigas del camino y debes tener mucho cuidado con el lobo feroz». Caperucita Roja, sonriente: «No te preocupes, mamá, así lo haré». Muy bien, eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Nos vemos en la próxima clase.